Acerté el ganador en Colombia, pero fallé el margen por casi 8 puntos. Las explicaciones tradicionales que ya circulan por ahí dicen que el voto en blanco se movió a última hora o que las bases se activaron en el tramo final. Todas esas explicaciones son ciertas, pero todas por separado son insuficientes. La aritmética real de esta elección nos muestra algo mucho más profundo. Las segundas vueltas en contextos de alta polarización ya no funcionan como creíamos. Hoy vamos a desentrañar el modelo del imán de doble polo, el fenómeno oculto que las encuestadoras no pueden medir y que cambia por completo las reglas del poder en América Latina. Bienvenidos a Política sin Pasiones. El modelo estándar para proyectar una segunda vuelta es bastante simple. Se toma el electorado que ya votó en la primera vuelta, se redistribuyen los votos de los candidatos eliminados según su afinidad ideológica, se ajusta una tasa estimada de abstención y se proyecta al resultado. Ese modelo tradicional trata al electorado como si fuera un conjunto fijo, una masa de personas estática que simplemente se reordena en el tablero. Mi pronóstico inicial, al igual que el de las dos encuestadoras de prestigio que cité la semana pasada, partió exactamente de esa misma lógica. Sin embargo, la aritmética real de esta elección dice que esa lógica convencional hoy está incompleta. Y no estamos hablando de un margen de error pequeño. La diferencia se cuenta por millones de votos. Hagamos matemática pura. En la primera vuelta, los dos candidatos que quedaron eliminados, Paloma Valencia y Sergio Fajardo, sumaron en conjunto 2.65 millones de votos. Bajo el modelo estándar que les acabo de explicar, ese era el banco o el límite disponible para repartir entre los dos finalistas. Pero el crecimiento real y combinado de los dos finalistas en la segunda vuelta fue de 5,45 millones de votos, específicamente 2,54 millones de votos nuevos para Abelardo y 2,91 millones para Cepeda. Esto es más del doble de lo que el modelo viejo permitía explicar. Cepeda creció más en términos absolutos. Esa diferencia abismal, cercana a los 2,8 millones de votos, no provino de ningún candidato eliminado. Vino directamente de personas que simplemente decidieron no participar en la primera vuelta. Y aquí está el dato que de verdad le mueve el piso a los analistas tradicionales. Cepeda no creció menos que Abelardo en el tramo final, creció más en términos absolutos. Eso por sí solo ya destruye la teoría de que su campaña solo era capaz de activar a los ya convencidos. Por lo tanto, la pregunta correcta que debemos hacernos hoy no es ¿a quién se le fue el voto en blanco? La verdadera pregunta es ¿de dónde salió esa masa de casi 3 millones de votantes nuevos y por qué se repartió de manera casi pareja entre ambos bandos? Aquí es donde las piezas sueltas dejan de serlo y se convierten en un solo argumento metodológico. Existe un perfil específico de ciudadano al que podemos denominar el votante de segunda vuelta que no entra al sistema en la primera ronda. No lo hace porque sabe que con tantos candidatos en juego, su voto individual probablemente no va a definir nada. Esta persona espera de forma deliberada, espera a que el campo político se reduzca a una decisión estrictamente binaria, clara y polarizada. Y es ahí cuando decide ingresar. Eso explica una parte del fenómeno. Pero hay un factor mucho más específico que tiene que ver directamente con la conducta estratégica de los candidatos y no solo
con el diseño del sistema electoral. Una campaña de segunda vuelta construida sobre la confrontación frontal y la de Abelardo de la Espriella lo fue de manera completamente deliberada como estrategia de poder, no solo convence a quien ya estaba inclinado a su favor, al mismo tiempo activa de forma automática en su contra a personas que tampoco pensaban votar, pero que sintieron que sus intereses, su estabilidad o sus expectativas estaban directamente amenazadas por lo que ese candidato decía y prometía. Estas dos fuerzas, el entusiasmo que moviliza a favor y el rechazo que moviliza en contra, no son fenómenos independientes. Son exactamente la misma fuerza operando en direcciones opuestas sobre el mismo campo de votantes inactivos. Mientras más intensa y polarizante es la estrategia de una campaña, más fuerte se vuelve el imán en ambos polos a la vez. No existe forma matemática de activar a tu base con un mensaje de confrontación radical sin al mismo tiempo despertar y activar a quienes ese mensaje amenaza. Si este concepto del imán de doble polo te está ayudando a entender la realidad de la elección en Colombia más allá de las pasiones políticas, tomen el enlace de este video ahora mismo y compártelo en tus grupos de WhatsApp. Ayúdenos a que más personas tengan acceso a un análisis riguroso y sin sesgos en la región. Continuemos. Esto es lo que explica de un solo golpe las tres piezas que antes tratábamos como hallazgos aislados. ¿Por qué el voto en blanco no se repartió como proyecté? Porque buena parte de esa masa nunca estuvo indecisa, sino latente, esperando el estímulo de la polarización para activarse. ¿Por qué Cepeda creció más de lo esperado? Porque fue el beneficiario directo de esa reacción de defensa. ¿Y por qué el factor Petro operó de forma distinta? Demostrando que el techo ideológico de su base importó menos que la capacidad de la campaña de Abelardo de generar un rechazo activo en sectores que ni siquiera se identifican con el petrismo. Con este modelo de conjunto sobre la mesa, ahora puedo explicarles con absoluta precisión en qué consistió mi error de cálculo. Medí correctamente la dirección del imán, es decir, hacia dónde se inclinaba la preferencia de la opinión pública ya formada al momento de cerrar las encuestas. Por esa razón se acertó el ganador. Lo que mi modelo no alcanzó a calibrar fue la fuerza simétrica de atracción que ese imán ejercía sobre el electorado que todavía estaba inactivo. Asumí de forma implícita que esa fuerza era asimétrica, que jalaba más hacia un bando que hacia el otro, porque así lo sugería el colapso del voto en blanco en las últimas mediciones. Pero esa lectura estadística confundía la intención declarada con la activación real. La gente que en los estudios de opinión pública decía voto en blanco o no sé, no estaba necesariamente inclinándose hacia Abelardo. Estaba en muchos casos todavía fuera del campo magnético esperando ver qué tan destructiva o intensa se volvía la campaña para decidir finalmente si entraba al tablero y por cuál de los dos lados lo hacía. Esa intensificación siguió ocurriendo con fuerza días después de la última encuesta permitida. Por propio diseño metodológico, ninguna medición estática puede capturar la atracción que una campaña genera sobre sí misma en sus últimos metros de carrera. Esto plantea una implicación sumamente seria para cualquier analista, firma encuestadora o estratega político que opere en sistemas de doble vuelta con altos índices de polarización. No solo en Colombia, sino en toda nuestra región.
Si la intensidad de una campaña activa la participación nueva en ambas direcciones al mismo tiempo, entonces ninguna proyección basada únicamente en redistribuir el electorado existente va a ser confiable cuando la recta final se vuelva confrontacional. Hace falta introducir una variable nueva en los modelos, una que casi nadie mide de forma sistemática hoy en día: la capacidad de movilización por rechazo y no solo la intención de voto por preferencia declarada. Y esa variable, les aseguro, no se descubre preguntando directamente en un cuestionario. Se infiere analizando cómo la propia campaña está conduciendo su discurso de poder. Acertamos el ganador, fallamos el margen, pero gracias a ello hemos entendido algo mucho más importante que cualquiera de las dos cosas: que el error no estuvo en una variable mal calculada, sino en tratar como un factor fijo a un electorado que en realidad la propia dinámica de la campaña estaba construyendo en tiempo real y en ambas direcciones. Esa es la sutil diferencia entre corregir un simple número y corregir un modelo de análisis. Y esa es la clase de rigor metodológico que quiero seguir trayendo a este espacio, incluso cuando, y sobre todo cuando, signifique analizar mis propias proyecciones en voz alta. Déjenme saber abajo en los comentarios: ¿creen ustedes que este fenómeno del imán de doble polo se está repitiendo en otras elecciones polarizadas en nuestra región, o consideran que es un escenario exclusivo de la política colombiana? Los leo con atención. Nos vemos en el próximo análisis: Política sin pasiones.